Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 31 minutos, son las 6 con 31 minutos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y continuar con nuestra programación a esta hora de la mañana y en este día miércoles 21 de septiembre de 2022. Gracias nuevamente por acompañarse de nuestra señal a través de nuestros canales, también nuestras redes sociales, nuestras plataformas digitales. Gracias por estar con nosotros. Esta mañana hemos invitado a un panel importante de conocedores en temas de país para hacer una lectura de los hechos que acontecen en nuestro territorio. Por cierto, el presidente de la República ayer estuvo presente en Naciones Unidas, donde pidió precisamente a los países miembros respetar la soberanía y no estorbar así de manera muy directa frente a aquellos temas de desarrollo de países, como él mismo dijo, que no pertenecen a esos que cuentan con el desarrollo grande, ¿verdad? Así es que de alguna manera esto ha traído consigo también el impacto relacionado con el tema de lo que en el país se analiza, que es el tema de la reelección presidencial y las reacciones que desde luego muchos han expresado, ya el sector privado también, juristas y por supuesto algunos partidos de oposición. Así es que esos serán los temas que vamos a tener esta mañana con nuestros invitados. Quiero darle la más cordial bienvenida a Juan Ramón Maldonado. Gracias por acompañarnos, Juan Ramón. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Isaac. Buenos días, doña Amelia. Un gusto compartir con ustedes y también a los televidentes. Y gracias por estos espacios que sin duda nos ayudan a poner nuestras ideas y que al final sea el televidente quien decida. En efecto, saludo a doña Mélida Villator, sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ernesto, mucho gusto, Isaac, mucho gusto, Juan Ramón. Sí, qué buena oportunidad, Ernesto, que nos da de venir a platicar de lo que nosotros sentimos y pensamos y que alguna medida podemos compartir con nuestros amigos televidentes. Así es, en efecto. Programa. Bienvenida, gracias. También Isaac Ortega, gracias por acompañarnos, Isaac. Buenos días, Ernesto. Nuevamente un gusto poder estar acá acompañándoles desde el canal. Saludos a Juan Ramón, a doña Mélida, un honor, privilegio poder estar aquí compartiendo. Un saludo a todos los salvadoreños que nos dejan entrar en la intimidad de sus hogares para poder compartir estos temas de país. Y bueno, aquí estamos ya para platicar y compartir y saludos a todos. Bueno, puse en perspectiva un tema que sin duda alguna tiene a la base una importancia, digamos, necesaria abordarla esta mañana con ustedes, sobre todo por la presencia del presidente Nayib Bukele el día de ayer en el marco del periodo de sesiones que tiene Naciones Unidas, donde dijo, entre otras cosas, que a Naciones Unidas que todavía necesitamos que se nos reconozca nuestro derecho a ser libres. Habló precisamente del respeto a la soberanía y precisamente a aquellos países poderosos a respetar y, por supuesto, la autodeterminación de los pueblos o no estorbar, decía él de manera muy directa. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen sobre esa base? A ver, ¿cuál es el análisis? Sin duda, que el país tiene un papel fundamental en estos momentos. Los ojos del mundo, o por lo menos de la mayor parte del mundo, están puestos en El Salvador en estos últimos años. Esto debido a múltiples situaciones. Lo bueno que ahora ya no se ve tanto de forma negativa, dijo, por el factor de violencia, como se hacía antes cuando se restringían a turistas para que vinieran acá, etc. Ahora creo que la visión es diferente. Entonces los ojos del mundo, o de la mayor parte del mundo, están puestos en El Salvador en la medida de cómo este puede cambiar. Entonces, el discurso de ayer del presidente Bukele va dirigido hacia allá el mundo exterior, ya no va dirigido hacia el pueblo salvadoreño porque ya se sabía lo que se decía. Entonces, más es una propuesta de ratificar esa posición del rumbo que por lo menos este gobierno quiere iniciar a modo de poder ejercer un dinamismo para el país, un cambio trascendental que implique toma de decisiones, una forma diferente de hacer política, una forma diferente de relacionarse con los países, y eso implica un cambio en todos los entornos. Lo que pasa es que a veces los cambios les tenemos miedo, o sea, y eso es muy natural en el ser humano, pero
si no damos ese paso o no se da ese cambio, no vamos a experimentar una cosa diferente. Resaltó el tema de la seguridad, un país que correcto. antes estaba, desde luego, era conocido por el tema de la violencia, y resaltó de que ahora los tiempos han cambiado, ¿no? Bueno, a mí me gustó mucho, me recordó a mi papá, fíjense, porque mi papá siempre nos decía, si no va a ayudar, no estorbe. Entonces ese es un dicho tan lindo de mi papá, que nunca lo olvidamos, mis hermanos y yo. Pero me encantó también esa valentía del presidente Bukele, ¿verdad? Al pronunciarlo, el tema que lo que queremos es libertad, independencia, justicia, y esa no intervención en los pueblos. Me encantó la metáfora, yo la considero que fue una metáfora, el cuentito de la casa del vecino, la casa millonaria y la casa del pobre, como nosotros, ¿verdad? Como muchos de nosotros salvadoreños, que la casa de nosotros es la casa del pobre, pero que nos gusta mandar en nuestra casa. Nos gusta limpiarla y tenerla ordenada al gusto de nosotros. Entonces, la metáfora fue fantástica en estos tiempos modernos, oír a un joven millennial hablar en esos términos. A mí, como maestra con muchos años de servicio y graduada desde el 1966 en la escuela normal, me fascina esa actualización de los signos de los tiempos. Y decirle también que me pareció mucho cómo contextualizó la gran diferencia del número de homicidios en la época de los 30 años de Arena y los 10 años del FMLN, que hubo apenas escasos días de falta de homicidios. Y me gustó también, en esa base contextualizó los 200 días sin homicidio que tenemos nosotros en El Salvador, gracias a Dios, y los 100 días a partir del régimen de excepción. Esa contextualización me pareció fantástica, pero quiero saltar nuevamente, amigos, no solo para el mundo exterior, también para nosotros. Si no ayudamos, no estorbemos, las transformaciones van para adelante, ni el agua del río es la misma, todos los días cambia. Así es que también agarremos en lo nacional, que no estorbemos. Si no queremos ayudar porque no estamos de acuerdo, no estorbemos, pero dejemos que el agua del río continúe. Esa es mi interpretación, aparte de algunos otros detalles. Fue calificado como un discurso corto, pero 18 breve, minutos, ¿sí? 18 minutos Sí. concretos con una capacidad de síntesis. Mira, la verdad es que a mí me pareció un discurso bastante característico del presidente, pues un discurso que va de frente, que va diciendo realmente lo que siente en su corazón, lo que ha visto en su vida, y sobre todo bien atinado a lo que hemos vivido los salvadoreños en los últimos 30 años. Ya lo decía doña Mélida, esa comparación que se hacía de los 30 años que tuvimos de gobiernos anteriores con los pocos años que llevamos ahora con este cambio generacional de la política, que ya todo el mundo lo está empezando a ver, incluso aquella señora, aquel señor del campo que normalmente nunca se ha metido en temas políticos, ellos también fácilmente están digiriendo la información, el espíritu con el cual se está hablando hoy en el país, aquel sentimiento patriota nacionalista ya poco a poco se está volviendo a hacer sentir. Y ese discurso de ayer que pudimos presenciar nos hace ver cómo hay una conexión entre lo que representa Nayib Bukele para los salvadoreños y lo que también se está empezando a sentir a nivel internacional. Él mismo lo dice, este es un mensaje que posiblemente él no cree en este formato, dice, Sí. Está fallado el formato. de las Naciones Unidas. Bueno, y sobre todo porque se veía, la verdad, que es un salón bastante solo. Bueno, que realmente... que eso siempre sí, es normal. Y que cuando pasó el presidente de Chile, todo el mundo se salió, pues, ¿verdad? Sí. Y fue que también quedó un poco más vacío. Pero
ese formato, ese estilo de ir a dar números y cifras que solo entre ellos mismos se entienden, pues, ¿verdad? El chileno, el uruguayo, quien sea que pueda estar viendo esos discursos, posiblemente pocos vayan a comprender sobre ese tipo de contenido. Pero lo que hizo Nayib Bukele el día de ayer fue no solamente poner nuevamente a El Salvador en el foco, porque habló del Bitcoin, habló de la seguridad, habló de nuestras playas, surf. Habló de tantas cosas que atraen a mucha gente de otros países a El Salvador, e incluso habló hasta de las pupusas, pues, el café. Del café. Y después termina diciendo, esto no lo hago porque yo crea en este formato, sino que lo hago porque quiero que otros países también vean lo que nosotros estamos haciendo, acotando, ¿verdad?, la comparación del vecino pobre, el vecino rico. Algunos empezaron a hacer bromas como pobrecito, el vecino rico no los deja así. Pero ahí es donde dice lo que estamos hablando. Si no va a aportar, entonces no estorbe, pues, ¿verdad? O sea, la ruta está clara de lo que quiere el salvadoreño. Está claro en lo que el mundo también está esperando ahora de El Salvador. Y realmente yo creo que vamos por un buen camino. Yo creo que las cosas han ido cambiando para bien. La presidenta de Honduras, fue enfática también en decir, queremos hacer cambios profundos, pero déjenos hacer los cambios. No se metan, no queremos golpes de Estado. Algo por el estilo, ¿no? Y este discurso ya está planteado, tiene una línea, pero aparte de eso, a mi parecer, es un discurso muy retador. Retador en el sentido de que si bien se genera una nueva perspectiva de orientación de país o de cómo deberían ser el trato muy independiente de los países, pero ahora el punto es cómo se va a hacer. O sea, esa es la gran pregunta de este proceso. O sea, en el cómo se va a llegar a generar esa autonomía en ámbitos como la economía, por ejemplo, que sabemos que es una economía muy dependiente. Si bien a nivel de seguridad, si bien a nivel de salud se han dado pasos muy significativos, ahora en educación ya se piensa generar un nuevo cambio, que bueno, pero en factores como lo económico, ¿cómo se va a actuar para que de manera indirecta esta independencia se perciba de modo particular y sobre todo que se vea muy beneficiada la población? Ese es el punto particular en el cómo, en el sentido de valorar si las remesas van a seguir siendo ese factor dependiente a nivel económico, si se va a evitar la migración, por ejemplo, para que sea el país muy próspero económicamente y ya no dependamos de otro capital, etcétera. O sea, ese punto también debe ser importante. Y es hacia dónde se debe reorientar también el camino. Entonces, sí es un discurso muy amplio, muy de crecimiento, pero ese crecimiento también lleva consigo un compromiso. Fíjate que decía él, en poquísimo tiempo, El Salvador ha pasado de ser literalmente el país más peligroso del mundo a estar en camino a ser el país más seguro de América. Por cierto, el día de ayer conocimos la circulación, no sé si ayer o antier, ¿verdad? Conocimos un video en redes sociales sobre una tienda en el sector de Quesaltepeque que llegaron allí a ser extorsionados. Y vimos ahí la forma interesante, como ahí está, precisamente entiendo que ya dieron inmediatamente, ¿no? Creo que ya dieron. Sí, se generó la versión en redes de que ya tenían a este implicado que aparece ahí en círculo, ahí está. Dentro es y creo que eso es algo importante que la población también debemos entender en general, que la aplicación de estos procesos ha generado una enorme disminución de asesinatos, una enorme disminución de las extorsiones, pero todavía se sigue, ¿verdad? Pero esta señora fue valiente, decíamos ayer con el ministro de la Defensa, ¿no? Fue valiente al decirle. Y no sé si te acuerdas, en eso también. Me han llamado y no tengo por qué llamar. También hacíamos referencia el viernes pasado con aquel video que surgió también en redes dentro de una estación de gasolina. Y yo valoro que en estos casos los sistemas
de seguridad deben también proteger a este tipo de personas, o por lo menos mantener esa imagen, porque esta comerciante, esta mini empresaria, pues se exhibe públicamente, ¿verdad? Y ahí es donde, que a pesar de la valentía que tiene, que es muy buena, pero también aquí es donde ya se debe generar un sistema mayor de seguridad para que no haya peligro con ella. Y que fíjate que esto es bien interesante. A mí me gustó ver el video y lo vi varias veces porque me llamó mucho la atención la actitud de ella, de que normalmente si esto hubiese pasado hace 5 años, esta mujer posiblemente hubiese agachado la cabeza, hubiese sacado lo poco que tenía y lo hubiera entregado. Pero hoy estamos viendo que los comerciantes, los empresarios, los pequeños empresarios que son los realmente afectados, los emprendedores, ya están teniendo ese empoderamiento, digamos, ¿verdad? De que, bueno, o sea, si nosotros hoy la población está protegida, hoy está este régimen de excepción, hoy el gobierno está combatiendo las pandillas, yo no me voy a doblegar tan fácilmente. Y eso es interesante porque le está devolviendo ese sentido de pertenencia, ese sentido de que yo tengo un respaldo que me apoye. Claro, pero también es donde se deben ver las nuevas estrategias de seguridad, a modo que la población siente ese respaldo dentro de esa forma de una policía o de una fuerza armada más comunitaria. ¿Vio usted ese video, verdad? Sí. ¿Sí? ¿Vio ese caso en particular, doña Amelia? Claro. Sí, bueno, quizás volver un poco al tema fundamental del señor presidente de la República de El Salvador, en el tema libertad, ¿verdad? La libertad. Fíjense que nosotros quizás, yo le digo a mis hijos que uno no valora la libertad hasta que no la pierde. Y los que hemos estado en situación por andar en las luchas sociales, haber perdido la libertad, ¿verdad? Valoramos mucho la libertad. Y el salvadoreño, ahorita, en este momento, empezamos a gozar de la libertad, porque ya podemos encaminarnos de un lugar a otro, de una zona, de una colonia a otra. Y el otro punto fundamental que a mí me parece, con respecto a lo que dice usted, licenciado Juan Ramón, es el tema de hemos estado oprimidos por las transnacionales, por esos capitales, porque nosotros siempre hemos sido un capital dependiente, sí, claro, ¿verdad? Muy dependiente. Entonces me parece a mí que esa opresión también la hemos vivido y la seguimos viviendo. Y miren, yo les voy a decir, en aquellos tiempos difíciles en los que todos los luchadores sociales nos incorporamos a hacer grandes esfuerzos y grandes sacrificios, porque vivía la gente, vivíamos todos, pero uno a lo mejor vivía en mejores condiciones, pero como a mí en lo personal me ha dolido siempre el dolor ajeno, esa opresión, mire, la falta de libertad, si libertad no solo es no poder caminar, ¿verdad? O estar preso, o estar detenido. Libertad es no tener para agarrar el hijo y llevarlo a comprarle una medicina. Libertad es no tener para ir a darse un paseo, siquiera al parque. Cuscatlán, o sea, aquí habíamos perdido la libertad totalmente y ahorita la estamos rescatando gracias al plan, como decían ustedes, de seguridad. ¿Cuándo habían visto una mujer de una tienda denunciar? ¿Cuándo habíamos visto a valientemente enfrentarlo así? Una mujer valiente enfrentarse. ¿Cuándo habíamos visto? Entonces yo comparto que estamos empoderados, y sigamos empoderados, porque la libertad se defiende, y lo que el presidente fue a defender allá fue nuestra libertad, y teniendo libertad vamos a tener vida, porque estar, les digo, encerrados en las colonias o llenos de seguridad, mire, en las casas antes, ustedes no se recuerdan, son tan jóvenes, no habían muros. No habían portones. Y esto también sirve de ejemplo, porque entendería yo que si siguen con esto, ya creo que va con 20 años o 25, creo que les 25, cae. sí. De un solo los 20 por estar en asociaciones. ¿Sí? ¿Verdad? Y de ahí viene el tema. Porque lo que decía el ministro de Justicia, ¿verdad? Que se va 20 de entrada, pero ¿y los demás delitos?
Hay una cosa muy particular pero yo lo que les quiero decir, el tema fundamental de la libertad, porque yo quisiera pues que los jóvenes, porque yo ando empalmándome con las nuevas generaciones. Bueno, cabe destacar que usted pertenece a la directiva de exparlamentaria, ¿verdad? De exparlamentaria, sí, y pertenezco a un montón de ADESCOs. También de ADESCOs. Y trabaja mucho con jóvenes y con esos escenarios. Trabajo con los jóvenes, me estoy tratando de, porque no es simplemente que nos van a apartar a las generaciones anteriores, nos vamos a empalmar para nuestras experiencias, compartirlas, para que ustedes sean mejores, sean más grandes. Y estas vivencias de nosotros que han sido duras. Y eso que destaca doña Mélida es importante en el sentido que no debemos compararnos con otros países. No. Nuestro punto de partida debe ser compararnos con nosotros mismos, de cómo venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos. Y lo Eso es último más importante que les quería decir yo, el presidente dijo, no tiene sentido que desahogamos lo que hemos hecho, no tiene sentido que nos digan que volvamos para atrás. Como usted, mi papá decía, para atrás ni para agarrar impulso. Sigamos para adelante y ¿cómo se llama? Y continuemos animando a nuestros vecinos a que en las comunidades donde vivimos, en la colonia, en el barrio, tengamos el control territorial en la mente, ¿verdad? Porque vamos así a garantizar la libertad de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos y de los adultos mayores. Decía el presidente, todos los logros que hemos tenido en nuestro país, que apenas empiezan y que se han conseguido en poquísimo tiempo, para nosotros son inmensos y tenemos el derecho a protegerlos y a continuar en el camino de nuestro desarrollo. Con eso quería cerrar. Tenemos derecho a continuar con nuestra propia decisión. Nosotros hemos tomado una decisión, liberarnos, ¿verdad? De las pandillas, del crimen organizado. Continuar con lo que nos está funcionando. Hay un punto, lo que no está funcionando es bueno. Sí, hay un punto bien interesante que me gustó en su intervención, doña Mélida, que hablaba sobre el empoderamiento, que ha traído consigo este escenario de, digamos, de confrontación, de corrección de este mal que por años ha tenido el tema de la inseguridad. Dominadas las fuerzas oscuras por la falta de empoderamiento, porque no habíamos tomado la decisión, unos poquitos andábamos siempre, ¿verdad? Entonces hoy el pueblo entero, 90%. Siente bastante confianza. Ayer, por cierto, lo conversaba con un grupo de amigos que han venido del extranjero y me decían que sienten un alivio, se sienten bastante seguros y han andado visitando familiares y amigos en zonas que antes era bien difícil. Y eso pasa. A ver, Isaac, tenías tú perdón. Sí, es que mira, siempre van a haber estos casos, pues, ¿verdad? Como que va a llegar y de los que han quedado fuera, pues, ¿verdad? Y como no tienen tal vez una dirección ahorita. Pero esto siento un precedente también. Claro, un gran mensaje para continuar con. A eso voy, de que siempre va a haber esto. Siempre va a haber porque también está el empresario de Talnique que asesinaron. Y el picachero de Tacachico. Sí. Pero al final, lo que estábamos hablando, la población, la ciudadanía ya está teniendo mucha más confianza en un plan de control territorial, en un régimen de excepción, y empalma todo lo que estamos hablando con el discurso del presidente el 15 de septiembre, donde nos dice, por más de 200 años hemos venido haciendo las cosas de la misma manera y no nos ha funcionado. Estuvimos en un lugar porque dejamos que muchas cosas pasaran sin nosotros tomar las riendas de nuestras propias decisiones. Hoy que estamos empezando a ver los cambios, para algunos cambios, para otros no, los que viven en sus cuatro paredes y no salen de ahí no van a ver los cambios, pero aquellos que viven en las comunidades, las zonas inseguras, que históricamente han tenido problemas con pandillas, que aquella pupusera que ya tiene más de 15 años vendiendo pupusas, pagando renta, pagando aquí, pero hoy ya no lo hace, esas personas sí están viendo los cambios. Entonces, ¿por qué vamos a dejar de hacer esto para volver a tener las mismas decisiones que teníamos en el pasado cuando ya vemos lo que nos está funcionando? Y ese fue el mensaje que fue a decir el presidente a las Naciones Unidas. Hemos hecho cambios radicales y nuestro país hoy está en un nuevo rumbo y está funcionando. Para aquellos países que están en nuestra misma condición y que han tenido las mismas experiencias, pueden tomar El Salvador de modelo para ver si tomando esta decisión
sus países cambian. El comparativo de dos vecinos, el rico y el pobre, Sí, me pareció muy interesante esa analogía. Cuando ¿no? yo mencionaba en mi primera O sea, ¿quién tiene derecho a cambiar el techo? Sí, ¿verdad? sí, sí. A pintar la a pintar casa. la casa y sí, Cuando yo pero- hablaba en mi primera intervención acerca de que los ojos del Salvador, del mundo en El Salvador están puestos ahora, lo decía también porque no solo a nivel de ese caso, como tú mencionabas, Ernesto, sino que con otras pláticas, con otros conocidos, se manifiesta que la gente en el exterior habla mucho de los cambios en El Salvador. Sí. Y ese es un enorme reto en el sentido de que esa imagen que se quiere o que se está proyectando de manera positiva debe estar constante. Y esto debe verse reflejado en esos nuevos cambios. De hecho, el doctor William Pleitez, en su estudio, en su investigación y en su libro, plantea que se han pasado como por 5 grandes etapas a nivel económico. Y ahora lo que él manifiesta que debemos aprender de estos cambios, y el aprender significa hacer nuevos cambios ajustados a una sola cosa: a potenciar el desarrollo humano, apostarle al desarrollo humano. Sostenible. Correcto, sostenible. Sostenible. Y eso va a llevar de pasar, claro, que no va a ser la otra semana, si Sí, se empieza pues sí. a Es un pensar en eso, es un proceso. proyecto. Pero esa apuesta al desarrollo humano va a caer en lo que al final doña Mélida decía, en que si se centra esta apuesta en la persona, en su desarrollo humano, En la dignidad. vamos a tener empoderamiento comunal. Es decir, que de ahí cada territorio va a saber qué hacer en cuanto a su producción, en cuanto a su forma de comercializar, muchas otras cosas, y una visión de ciudadano diferente que deje de tener esa apatía por los temas políticos y se vuelva más a la toma de decisiones como tal. Bueno, dejó bien claro de que se están haciendo cambios y que estos cambios deben de continuar, sobre la mirada de que si no ayudan, no estorben. No estorben. Decía él. Vamos a seguir un poco en el análisis. 6:57. Gracias por estar con nosotros. Regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Continuamos esta mañana en el análisis sobre el tema central que nos ha tenido de nuevo en estos primeros minutos analizándolo, como es el discurso presidencial que diera el presidente de la República el día de ayer en las Naciones Unidas. Doña Mélida Villatoro, ex parlamentaria y también miembro de la Junta Directiva de Asparlexal, ¿verdad? Sí. Y Juan Ramón Maldonado, catedrático y analista de país, y Isaac Ortega también. Gracias por acompañarnos esta mañana. Hemos hablado, desde luego, los elementos que resaltaron la exposición del presidente. Veamos ahora, para equilibrar un poco el análisis, el otro lado de la moneda, sobre las críticas que en su momento opositores hicieron al discurso del presidente. Sí, es indiscutible que en estos entornos, sobre todo actuales, siempre va a haber un descontento, una manifestación hacia cualquier forma de hacerlo. Y es que cada quien se agarra de su interés particular. Por ejemplo, veía muchos acá, y lo leí en redes sociales, muchos comentarios, decían, no, pero miren cómo fue el discurso o la forma de recibimiento del presidente Boric en comparación a cómo estaba de vacío el salón con el presidente Bukele. Eso indica mucho. No, hombre, y los chilenos al contrario decían, miren cómo estaba Petro y cómo recibieron a Boric. O sea, cada quien lo va a ver desde su propio interés. Aquí el punto más clave dentro de esto es no perderse de la intención del discurso y no dentro de otros factores que puedan ser muy particulares. Y si analizamos los discursos del presidente de Chile, Boric, del presidente de Colombia, Petro, de la presidenta de Honduras, muchos tuvieron hilos muy similares. En el hecho uno, de vender sus países. O sea, pues sí, cada quien iba a vender lo suyo, iba a presentarse como lo suyo. El segundo, en el caso de Boric, también dictaminó la forma de renovar la ONU. Y muchos empezaron a denunciar las injusticias que se dan a nivel internacional y a valorar su propia independencia. No es de ver únicamente en nuestro caso, sino que vemos cómo los discursos a nivel de América Latina van proyectándose a ser una manera diferente. Entonces, desde ahí es de analizar esa perspectiva, no solo de lo que se dice, sino que muchos de los puntos que se manifestaron en el discurso fueron coincidentes con los presidentes de América Latina. Sí. Yo quiero resaltar
el discurso de Xiomara Castro. Me sentí muy representada, pues yo soy del departamento de Morazán y somos vecinos con Honduras, mi familia, en el departamento de La Unión, el Sauce, que es donde son los Villatoros. Colindamos con Honduras, no se casaron con hondureñas, en fin. Me sentí muy representada, primero por su valentía de llegar a decir que no quieren más golpes de Estado, que por favor ya no los planifiquen esos países que han planificado los golpes de Estado. Y nos hizo un llamado a todos incluyendo a los salvadoreños, que ahí le andamos diciendo a nuestros países que somos los países bananeros, por no decirnos atrasados, ¿verdad? Por no decirnos subdesarrollados. Yo invito a que ningún analista de El Salvador nos vuelva a decir país bananero, por favor, ¿verdad? Xiomara lo fue a decir allá y yo lo secundo, porque ese sí que es un estigma que nos han dejado. Saludar quizás la coincidencia de los países en el sentido del respeto a nuestra soberanía, el respeto a nuestras limitaciones y la admiración a nuestras grandezas. Entonces, yo me uno a la voz de los que están en contra, en el sentido de decirles, si no ayudan, no estorben. En ese sentido me uno a ustedes, los que están en contra de un buen discurso, de una buena representación salvadoreña. No estorbemos. Si algo no nos gusta, contribuyamos dando otras salidas, pero entendamos, la correlación de fuerza ha variado. Ahora somos más los que tenemos un sentido positivista y estamos empoderados y decididos y convencidos de sacar a nuestro país adelante. ¿Y por qué no a Centroamérica? ¿Y por qué no a América Latina? Si en nuestros corazones vive la unión latinoamericana, la unión centroamericana, ¿cómo no recordar a Bolívar? ¿Cómo no recordar a Francisco Morazán? Así es que yo a los comentarios que no son... se desenfocan totalmente, licenciado. Están desenfocados del fondo, ¿verdad? Del mensaje del presidente Bukele. Me encanta porque hoy oí un señor decir que lo que había, el cuentito de la casa del rico y de la casa pobre, era parábola. Me encantó. A lo mejor no es parábola, pero algunas voces disonantes cuestionaron el no abordaje del tema en este caso del problema del Bitcoin, que no ha logrado cuajar. No era el lugar ahí para ir a hablar. Y otros temas relacionados ahí precisamente con el tema de las pandillas y posibles acuerdos que han habido, ¿no? Sí, y es que coincido con Amelia en ese sentido de que no es el lugar en donde hay que ir a rendir cuentas propias del país, es de ir a presentar la postura global de lo que se quiere y sobre todo como lo dijo el presidente Boric, para que no digan que acá defendemos solo. O yo de manera particular defiendo la postura gubernamental, no, como lo dijo el presidente Boric, la dinámica de las Naciones Unidas debe ser más para generar nuevos procesos de interrelación, de cooperación entre los países y no una forma de ir a rendir cuentas. Eso cada quien lo hace en cada país. Rescatar los ideales, licenciado. Sí, correcto. Es que por eso te decía yo, y por eso lo menciona incluso el presidente, de que él ya no cree en ese formato, porque se agarró un formato de rendición de cuentas, pues, ¿verdad? Como que ese fuera el lugar para que los países llegaran a decir, mi estado de resultados y mi balance general van a decir, no es el lugar. Porque antes, licenciado, les pedían cuentas allí en la Asamblea de las Naciones Unidas. Era entregar cuentas de lo que se les había invertido. Más bien es un lugar donde precisamente es un lugar donde se pueden generar lazos estrechos de hermandad, de cooperativismo, de apoyo para las necesidades de cada país. De solidaridad. El concepto con el que nació Naciones Unidas es ese, pues, ¿verdad? Así es. De hecho, la misma palabra lo dice, Naciones Unidas. ¿Unirse para qué? Para el desarrollo, para la competitividad, para la lucha contra la delincuencia, para el crecimiento. Pero no es para llegar a decir, el Bitcoin está o no está funcionando, pues, ¿verdad? No es el lugar. Claramente, cuando vos empezás a leer los comentarios de la oposición, ya es bastante predecible, ¿verdad? Comentarios de burla, de desprestigio, pero no mencionó X o Y, Z tema.
es que realmente no habló sobre la violación a la Constitución, no habló sobre la falta de transparencia y lo que la oposición está manejando en una forma bastante insensata, donde no es el lugar, donde no son los temas que realmente, lo que está realmente pasando en el país, y son predecibles, y eso te da una realidad política, un panorama de por qué la posición está como está y por qué las encuestas están dando los datos que están dando para las acciones que se van a seguir tomando para continuar con esta libertad, con esta seguridad que el país está ya encaminado a lograr. Correcto. Sí, yo creo que hay un punto que quería tener de referencia con mucho respeto para doña Mélida, que considero que sí estamos enmarcados o estereotipados en un país subdesarrollado, o como nos han dicho, retrasado, pero eso es por la forma en cómo nos han venido generando. Y esa forma estructural de cómo nos han sometido en todos los niveles, ha hecho que no llevemos o no queramos dar ese paso trascendental en un nuevo cambio. Y por eso es que se habla mucho de este factor de libertad e independencia, en donde pasemos a ser mucho más autónomos. Pero, insisto, esto requiere de una reingeniería como país, a nivel de una nueva formación en ciudadanía, una nueva inversión que se está haciendo por lo menos ahora desde la niñez, ¿verdad? En todo sentido. Por eso, no, yo solo lo menciono en el sentido, mire, a mí mi papá, como mi papá es mi símbolo, ustedes van a decir, referente. Bueno, y la mamá, vean, no, Sí, mi papá. tu referente. Sí, mi referente. Entonces, mi papá siempre me decía, mira, aquí dicen que las mujeres son más débiles, vos nunca vayas a decir que sos débil. Entonces, ¿yo por qué voy a andar diciendo que soy un país bananero? Correcto, eso no. A eso me refiero, licenciado, y ahí comparto totalmente con Es que ese como el contexto. niño que le dicen no puedes, crece pensando que no puede. Es que esa es la pedagogía. Cuando ustedes le dicen no al niño lo crece negativo. No subir los pies, no aquí, el niño se vuelve negativo. Entonces es una situación que no concibo yo que yo sola me diga, mujer, vos sos débil. ¿Vean? No, yo soy fuerte, yo sé que tengo mis debilidades, mis limitaciones, pero no me voy a hacer, me tengo que hacer fuerte y decirme fuerte para lograr mi objetivo. Y el país, nuestro país, está en pasos avanzados por mentes como las de ustedes, como la de los que están viendo este programa, porque vamos para adelante. Sí, estamos con muchas carencias, muchísimas. Hay mucho que mejorar. Ay, sí, hay tanto que mejorar. Para empezar, nuestro enfoque. ¿Qué queremos ser? Mi enfoque personal. Sí. Yo, ¿cómo voy persona. a cambiar? Vea, yo, ¿qué necesito para ser mejor? Yo. Imagine, porque si usted cambia, cambia su familia. Si cambia su familia, cambia su barrio, su cuadra, su municipio, su departamento y el país. Entonces, yo primero mi cambio. Pero si yo estoy negativito, si veo en el alcalde, los alcaldes están fallando. Pero yo estoy con la expectativa de que a lo mejor sean de amplio criterio y escuchen opiniones, escuchen consejos, se empalmen con la experiencia de las generaciones anteriores para ahorita que están en el relevo, ¿verdad? Sí. Claro, y así como se hace la referencia de la oposición, que más que posiciones fundamentadas, solo es tratar de llevar la contraria por cualquier cosa, ¿verdad? Sí, sí, y eso sí. es lo que debilita. Y en realidad necesitamos una oposición que sustente bien las cosas, que diga en qué se está fallando, pero de manera clara, y de que reconozca también aquellos factores en donde se está teniendo éxito en todo sentido. Porque el hecho de decir, bueno, ahora no se respetan los derechos humanos, es como que sí, solo ahora se pasa ¿Cuándo eso. se han respetado? Sí, es correcto. Ahora se está violando la Constitución, y solo es ahora. Entonces, ese sentido de no reconocer que se ha venido en este proceso histórico del país, y no solamente desde los 30 años, venimos desde el factor de independencia, años. como se decía, ¿verdad? En este términos contexto, para resumibles, poderlo el hacer. mensaje fue bien claro. Señores, hemos avanzado, tenemos este país, queremos terminarlo. Si no ayudan, no estorben. Eso fue lo que al final, de manera tajante, Y no lo nos dijo, dejen, no vamos Sí. a deshacer lo que está bien. Claro, y vamos a protegerlo. Pero fíjate que me llamó también la atención de que dejó el espacio para decir, nos interesa tener amistad, tenemos relaciones, llevarnos bien con estos
poderes grandes, ¿verdad? Que normalmente tratan de incidir en el techo, en la pared, en el color de la casa. Y queremos hacerlo, pero déjennos a nosotros tomar nuestras propias decisiones porque lo estamos haciendo bien. E implica también que el gobierno determine una nueva forma de cómo relacionarse con todos los otros países, ¿no? O sea, no únicamente esa apuesta. Y creo que se está viendo, en el sentido de que no hay un equilibrio para uno o para otro lado. En términos concretos, en términos de resumen, fue un discurso bastante, digamos, aceptable al criterio de ustedes. Para mí retador en el sentido de que como dice doña Mélida, de que debemos hacer que el niño crezca y ya hacer que vaya adquiriendo su propia autonomía. Para mí fue un discurso de un presidente valiente. Mucha visión de país, mucha unidad y sobre todo que conecta con los sentimientos de la población. Muy conectado. Bueno, vamos a irnos a una pausa. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar con nosotros a esta hora de la mañana, enviándonos sus comentarios. Vamos a darle lectura a los comentarios sobre este tema y cuando regresemos también vamos a hablar acerca de esta decisión que anunció el presidente de la República y que ha causado mucho debate en términos jurídicos, en términos políticos, sobre correr por una reelección presidencial. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. A ustedes gracias por estar participando, gracias por estar enviando sus comentarios. Nos interesa desde luego conocer la opinión de cada uno de ustedes y por esa razón vamos a darle lectura cuando regresemos. Son las 7:14, 7:14, pausa y regresamos con más, 7:15. Diálogo con Ernesto López. Bien, continuamos con el análisis de este día miércoles acá con nuestros invitados y vamos a pasar a conocer un poquito las reacciones de nuestro público para darle lectura. Dice, fue un discurso que si bien alienta, pero el tema de la seguridad todavía falta mucho que hacer. El ejemplo que ustedes ponían de la captura de Quesaltepeque está bien, pero también están otros que fueron mencionados, que ya se conocieron, que fue el del empresario de buses y del microbús, dice. Yo creo que era de un pick-up, creo. El del pick-up es de Tacachico. Y el de los buses es de Talnique. O sea, en pocas palabras, no es que esté resuelto el problema, decía. No, claro, y eso creo que es lo que venimos enfatizando nosotros en forma general, de que el problema continúa, pero sí se ha dado avance y eso es lo que hay que destacar. Hay un dicho que muy popular que doña Mélida lo va a saber y manejar bien, que dice, bueno, ni tanto que quema el santo, ni poco que lo oculte, ¿verdad? Que lo oculte. Es decir, en este sentido... O sea, tantas candelas. Sí, correcto. Es decir, ni tampoco un discurso muy elevado como muchas veces se hace a través del discurso gubernamental de parecer que sí estamos en una panacea, ni tampoco del discurso opositor que no se está haciendo nada. Creo que hay que reconocer lo que es el gran avance que se ha hecho y sobre todo esa tranquilidad en la población, pero se debe mejorar la estrategia de seguridad. Como hemos dicho en otros espacios, se debe dar información de ciertos procesos, como por ejemplo de aquellas capturas que se dieron de forma arbitraria, no cómo se ha dado ese proceso, y también por ejemplo de aquellas situaciones de muerte dentro de los penales que dijimos que solo hay que aclararlo por cuestiones de transparencia, pero ahí por lo demás son elementos que se deben mejorar. No estábamos diciendo que en este caso que ya todo está resuelto. Aquí hay otra pregunta que me parece interesante. Ernesto, me parece un buen punto que ha hecho la policía. Significa de que ya conocen quiénes son porque la captura la hicieron inmediata. Igual a los del y dice, pero si ya saben quiénes son, ¿por qué no los capturan antes de que cometan los delitos? Dice. No sé. No, y es que eso volvemos a la dinámica que siempre se ha estado manejando y no es nada nuevo, sino que ya se tiene ese conocimiento de que ahora con este proceso del régimen de excepción sí hay una forma quizás más focalizada del control y que es mucho más rápido saber cómo se mueven de manera operativa las pandillas, pero no de una manera inmediata para prevenir. O sea, quién sabe que alguien como nosotros, digamos, pueda salir e ir a extorsionar a la señora de la venta que está ahí en la esquina. No, pero el proceso es cómo se configura
la acción y persecución del delito. Sí. Creo que eso es lo más importante. Y no solo se ha dado en estos casos de violencia, se ha dado en casos como, por ejemplo, los que se dieron de intolerancia, de muchos otros casos, que las capturas se han vuelto mucho más rápido. Y creo que eso es un punto a favor de la policía. ¿Que se debe mejorar? Sí. Sí. La colaboración ciudadana es importante. También es importante, Es sí. muy importante y es fundamental. Por eso usted hablaba del empoderamiento. El Sí. empoderamiento. Sí, o sea, el empoderamiento significa es que yo creo, tengo confianza y por esa razón yo respondo, ¿no? Sí. Porque miren, Yo reacciono. Sí, nosotros los salvadoreños somos muy valientes, siempre hemos sido bien valientes. En los peores momentos hemos respondido Bueno, pero con en valentía. este tema había cierto temor, eso le cierta quiero decir, confianza. estábamos porque Por la ya ni represalia. con Coactados, sí. Pero ahora y el otro punto, si la colabora la ciudadanía, porque miren, aquí en El Salvador nos conocemos casi todos y todas. Vea, son pueblos tan pequeños que nos conocemos. Pueblo chico, infierno grande. Sí, nos Hay un conocemos. dicho que así no- Pero lo más importante y por lo que uno admira la actitud de la policía es por la prontitud, pero es que no tienen las manos tan amarradas con el régimen de excepción. Si es que el régimen de excepción los amarraba a esperar procesos y tiempos muy largos. Correcto. Entonces, yo estaba leyendo la información de Lourdes, ¿verdad? Noticias Lourdes, me parece, o Noticias Opico, que al picachero que asesinaron en Tacachico ya están capturados. Los 5 mareros, pandilleros, asesinos, criminales, están ya Ok, bajo ayer el ministro Villatoro, con relación al tema de que Saltepeque decía que los detenidos rendían cuentas a Rudy, un cabecilla que está en México y que desde allá daba las órdenes para que le enviaran dinero, ¿no? Santo Dios. Es lo que te comentaba. Una operación es medio Es lo que te comentaba, que yo creo que Pero si están trascienden, ¿no? desesperados, no que las tienen dinero. Eso, que no las tienen estructuras dinero. están tan debilitadas que, mira, esto es como cuando pasó en Nueva York la captura de las mafias, ¿verdad? Sí. Que metieron a todos los capos y los capitanes de los que estaban en las calles, los que extorsionaban, empezaron a actuar por sí mismos porque tenían la necesidad de empezar a colectar, a seguir con el crimen. Y yo creo que es lo que también está empezando a pasar acá, que como hay cabecillas, hay líderes que están ya presos, u otros que se han ido del país, o que se han escondido en las montañas, porque hay muchos casos así de que comentan de que capturaron a unos que estaban escondidos allá en un cerro, ¿verdad? Varios campamentos. Entonces, yo creo que la falta de comunicación, ese haberles cortado ciertos nexos, los está llevando a tomar decisiones como estas, pues, ¿verdad? De que, bueno, necesitamos colectar algo, anda a cobrar y Sí. aunque te agarren, ¿verdad? Sí, y hay algo importante que se debe recalcar dentro de este proceso. Este régimen de excepción ha debilitado, como mencionan ambos, el actuar de las pandillas, pero de forma operativa, pero no se ha escalado todavía. Es decir, por eso es que este proceso del actuar de las pandillas no va a terminar a tan corto Así es. plazo. O sea, se ha debilitado, sí, la forma operativa, Sí. y se siguen viendo en estos Ahí factores está la de información. los actos de Localizan asesino Tacachico, de hombre, todos. sí, de caso Tacachico. Ya Es vio correcto, que le ¿sí? dio, están De lo que se capturados. valora, pero falta llevar a un nivel superior donde, como bien menciona Isaac, vienen las estructuras, las cabezas, los que financian, Claro. y a donde llega el dinero de esta parte de extorsiones, de esta parte de los actos terroristas. A ver, aquí hay Pues otra es que pregunta. todavía hay libres algunos de las Sí, mesas. sí, de porque hay las una pregunta cabezas. que tiene que ver siempre con el caso de Talnique, dice. ¿Cómo es posible que en la información se maneje que en 3 lugares cobran extorsiones? Esto significa que todavía ahí está el problema, dice. Sí, Que se conoció de que habían 3, se paga renta en 3 lugares, decía un empleado de la ruta en la que... Pero es que a mí me decía una esposa de un empresario ayer que es que muchos empresarios todavía están pagando renta, pero tienen miedo. Tienen miedo, o sea, todavía hay temor. Entonces, ver cómo se supera esta situación del temor o ver qué mecanismo se utiliza de parte de la policía. Yo digo, ellos ya tienen bastante control, ¿verdad?, de todas estas áreas. Pero sí hay temor, Ernesto. Ayer me decía la esposa, Sí. como les digo, ¿verdad? Es que tampoco va a ser una
una limpieza completa. Pues, y de la noche a la mañana un problema que has tenido enquistado por años, que esas estructuras por son décadas. infinitas. Tenés un problema que ha venido por más de 30 años, que se ha venido evolucionando, que ha venido cambiando, que ha venido creciendo, se han convertido en estructuras criminales, en empresitas, ¿verdad? Prácticamente. Y en 3 o 4 años querés que ya desaparezca. Sí, porque hay una economía delictiva que es la que decía el ministro de la Defensa, que es la que hay que atacar ahora. Sí, sí, sí. La economía delictiva, ¿verdad? Esa Sí, que, porque todavía tienen algunos fachadas de negocios, todavía tienen Sí. mototaxis, Sí. todavía tienen taxis. unidades de microbuses, Panaderías. buses, Tienen panaderías. Yo siempre les cuento que tienen panadería y si no, está complicado Venta de todavía. dulces. Bueno, y de hecho, desde los mismos empresarios con la Mesa Nacional de Transporte que manifestaban que se ha llegado a un 95% de reducción, bueno, todavía es el 5%, entonces se ve Ese en casos como este. 5%. Y es ahí donde el gran reto ahora de seguridad, de atacar y que se disminuyan estos procesos. A ver, otra pregunta es, a lo largo del tiempo lo que hay que ver es que se mantenga el régimen de excepción. Bueno, ya se volvió a aprobar, ¿no? Yo creo que se va a mantener, ¿no? Yo pienso que siempre que sea necesario. Ese es mi tema, que sea necesario, no sé cuánto tiempo, pero es necesario. Bueno, ¿Qué piensan de la oposición que lo no. critica y lo cuestiona? Dicen acá otros. ya tuvimos una etapa, bueno, yo no había nacido todavía, pero, A ver qué año fue. pero dicen que hubo una etapa en que todo un año. Pues, Durante el periodo de la guerra fueron se tres, mantuvo Fueron 3 vigente, creo. 12 años. Sí, sí. Y realmente Pero era otro escenario. Era otro contexto, momento histórico. Pero ya en un escenario muy parecido, yo creo que nos da la pauta de que sí se puede, que sí es necesario y que sí causa efecto. Yo honestamente pienso que no nos podemos oponer a una limpieza de nuestro país. Los que se oponen es porque realmente tienen intereses en alguna situación ahí o porque se maneja una agenda bastante descabellada, pues, ¿verdad? Porque ¿quién no va a querer que el país salga a flote, que el país esté en un proceso de limpieza de las estructuras criminales? Y claro, es un proceso en donde, vamos a hablar lo que es, pues, ¿verdad? También van a pagar justos por pecadores. Y es esa pequeña muestra de la que dicen que capturaron a alguien por confusión. Mira, pero es que al final, si te capturan es porque realmente o tenías algo ahí que te relacionó con alguien. Yo conozco un caso de alguien muy cercano que vivía en medio de dos. ¿Cómo no lo iban a relacionar si desde que nació ha crecido a la par de dos? El muchacho es totalmente limpio, es activo en una iglesia, en una organización, pero se lo llevaron y ahí está la Pero familia. es aquí donde viene el reto, Isaac, de que las instituciones, en este caso los cuerpos de seguridad o el mismo Ministerio de Justicia, deben hacer énfasis en aquellos casos que realmente fueron capturas que no estuvieron dentro del orden, arbitrarias, que fueron capturas arbitrarias, y también reconocer o destacar como se hacía en un momento. Creo que cuando se comentaba mucho en redes sociales, miren, tal fulano es inocente, bueno, venía la policía o una institución y destacaba, no, mire, se le acusa por esto, esto y esto, ya las aguas bajaban. Pero no se maneja eso, entonces debe haber mucha más claridad, Sí, porque si bien Eso. es de reconocer que han habido capturas arbitrarias, no sé en qué número, no sé si mayor o menor, pero que las han habido. Entonces ese debe ser el punto también de mejora dentro de estos procesos. Correcto. Ok. Presidente de la República anuncia su decisión por correr por una reelección presidencial. Reacciones también al respecto. Esto cuando volvamos al análisis 7:30. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, continuamos con más en el análisis que tenemos esta mañana con nuestros invitados. El presidente de la República anuncia su interés por correr por una reelección y esto causa una serie de reacciones y debates en términos jurídicos y políticos. Vamos a ver. Por cierto, ya algunas gremiales empresariales, las principales, se han pronunciado también al respecto. Mira, yo creo que aquí hay que ver dos cosas, bueno, varias cosas. Primero, a mí me sorprendió que se hiciera el anuncio el propio día 15, ¿verdad? Pensé que iba a ser un poco más adelante, pero a la misma vez considero de que desde el aspecto legal o desde el aspecto moral, como quieran verlo,
Las constituciones son una herramienta que se van interpretando, y esta palabra es clave, la interpretación. Se creó o se hizo una constitución en su momento usando el entorno, el contexto de ese momento, de la guerra, y de dónde venían. Pero hoy estamos en otro momento, estamos en otro entorno, y la interpretación de la constitución a algunos les puede gustar, a otros no. Otros pueden decir, ¿por qué no se me ocurrió antes? Ajá. Pero hoy la interpretación que se ha hecho es legal. La resolución de la sala es legal. Que algunos puedan decir, pero es que es una sala impuesta. Vamos entonces a las atribuciones de quienes los destituyeron y quienes los nombraron. ¿Es legal? Sí, es legal. ¿Te parece? Estás en tu derecho de que no te parezca. Pero de que es legal, es legal. Y creo yo que una posible reelección, no se está hablando de que él va a ser automáticamente el presidente. Se está diciendo de que él va a correr como candidato a la presidencia. Y va a ser la población, la gente, el votante, los que salimos a votar, los que vamos a decidir sí o no le damos otro periodo más. Yo creo que eso es interesante y es una bonita dinámica que empecemos a contemplar este tipo de situaciones, porque la sociedad, el momento, el contexto de nuestro país lo reclama. Y como decía el discurso del señor presidente, necesitamos continuar con este proceso que está dando buenos resultados. Ahora, si esto no estuviese dando resultados, otro gallo cantara. Si estuviésemos viendo otra situación en el país, otros comentarios pudiesen estar saliendo a flote. Pero agarrarse de un comentario como hace la oposición de que es una sala impuesta, de que no, que la Constitución se respeta, sí se respeta y se está respetando. Lo que pasa es que se está interpretando en otro contexto. Se está interpretando con base a las necesidades actuales de El Salvador. Así que yo realmente creo que el anuncio del presidente no solamente ha venido a abonar a la confianza, a la seguridad que podemos tener como ciudadanos, sino que también los ojos del mundo, de los países, están empezando a ver estos cambios que se están dando en el país. Y el presidente lo decía en su discurso del 15, ¿por qué los países desarrollados, y eso ya lo habíamos hablado antes en otros escenarios, en otros tiempos acá, en este mismo panel, porque otros países sí tienen la posibilidad de reelegirse, de tener 2, 3, 4 periodos o 3 periodos, y por qué los países subdesarrollados como el nuestro no? ¿Por qué no hay continuidad de los planes de gobierno? Uno de los males que hemos tenido siempre en este país es que no hay continuidad de los planes de gobierno. Correcto. Sale el primer presidente en los 90, viene el otro, el doctor, y no continúa con lo que, sino que viene el otro, el graduado de una Ivy League, y viene con otros, y después viene el otro empresario y viene con otros proyectos, y después pasamos a otro tipo de partido político con otras ideas y con otros fundamentos, y nunca ha habido un seguimiento o una continuidad. Se truncan los proyectos. De los proyectos del país. Hoy sí tenemos esa oportunidad. ¿Por qué no nos la vamos a jugar? ¿Por qué no nos vamos a atrever a hacer algo diferente si vemos de que las cosas están funcionando? Posiblemente muchos podrían no estar de acuerdo, posiblemente muchos podríamos haber pensado diferente antes, pero lo que nos manda son los resultados, los hechos, y eso es lo que estamos tomando como base para poder continuar. Correcto. Bueno, yo quizás decirle que esta situación la estábamos como esperando, ¿verdad? Ya era sabido que iba a suceder, pero no es fácil entender el cambio, ¿verdad?, de correlación política. Esa crisis de los partidos políticos por no cumplir, ¿verdad?, por no ser honestos, por no resolver las situaciones, por no estar a la altura de los momentos históricos, como dice Isaac, de los momentos propicios, ¿verdad?, fue lo que sirvió para constituir un nuevo bloque, un nuevo movimiento, liderado por él. Y con intenciones de la toma del poder, de llegar al poder, ¿verdad? Y liderado por el presidente Bukele. ¿Culpa de quién? De los viejos políticos, de las viejas políticas. No estén culpando a nadie. Si ustedes son los culpables, yo me aparto, aunque estoy en las generaciones anteriores, pero
yo siempre fui de otra visión, y eso es verdad. Así es que ustedes, los que siempre defendieron los intereses oligárquicos, imperialistas, son los culpables de todo lo que ustedes creen que es malo. Pero qué bueno que son los culpables, porque se los dijimos siempre, desde los años 70, 80, el 72 se los dijimos, cuando le quitaron el triunfo en las urnas al presidente Duarte. Les dijimos, va a cambiar el país de otro modo. Monseñor Romero les decía, entreguen el anillo. Bueno, en fin, tanto que se les decía, ellos son los culpables. Ahora viene este movimiento, este bloque, se lanza, llegan al poder, y el terreno ya estaba allanado por las luchas sociales de muchos como yo, como nosotros, como mucha gente. Entonces el terreno ya estaba allanado, porque las crisis de los partidos políticos neoliberales había llegado a su culmen. Entonces yo creo que a partir de los acuerdos de paz, estos nuevos bloques fueron apartando definitivamente a esta gente, y el bloque que dirige el presidente Bukele les dijo, con ustedes no va a haber ni un cambio, mejor los voy a apartar, y se han ido apartando, y son culpables ustedes de haberse dejado apartar, porque nunca se quisieron subir, como digo yo, al tren de la historia, al desarrollo histórico del país. Así es que ahorita por eso surgió esos dichos. A ver, pero frente a esa decisión hay reacciones y debates jurídicos, que no sé pero cómo. el jurídico, ya lo decía Isaac, el jurídico es claro, yo me baso en quiénes son los culpables, pues, y por qué no hicieron las cosas como se debía de hacer, por qué no había libertad, por qué había injusticia social, por qué no había respeto a la dignidad de la persona humana, por qué nos faltaron al respeto siempre. Mire, aquí no había educación, el analfabetismo, el 60%, imagínense que en el campo la gente caía en analfabetismo por desuso, porque no había un periódico, pues no había una revista. ¿Por qué tanta injusticia, pues? ¿Por qué persecución con los que pensábamos iguales? ¿Por qué me prohibían a mí, maestra de ciencias sociales, que dijera que los próceres no eran próceres? O sea, no entiendo. Fíjate que en este tema, o este debate que hasta a veces puede ser jurídico, es muy contradictorio. Pero no es que a veces es de carácter. Digo, dentro de la palestra de lo que cada quien lo quiera llevar. Cada quien lo interpreta a su criterio, y este es el debate. Mire, yo le dejo a los abogados lo jurídico, y respeto mucho la posición como la que acaba de plantear Isaac, pero yo les digo, y por si ustedes tienen la culpa, hombre. Bien, hay varias preguntas que hacerse a esto que respondan a esta dinámica. ¿Es el tema de la reelección el punto contradictorio que no se quiera valorar? ¿O es el tema del candidato que representa la reelección? Ahí viene una pregunta clave. ¿Por qué digo esto? Porque si hablamos de reelección, sí, la Constitución no prohíbe la reelección. La Constitución salvadoreña, las constituciones salvadoreñas no prohíben la reelección. Y eso escuchaba a una politóloga costarricense, Ilka Treminio, que ella lo hacía referencia. De 16 constituciones de El Salvador que han habido, 15 no prohíben la Constitución. Lo que tiene es que tiene restricciones, que es otra cosa. Pero eso que digan que hay prohibición, no lo es. Por un caso. Si no, veamos el caso del expresidente Saca. El caso del expresidente Saca, que fue y que se le dio una resolución, pasó a una reelección. Es decir, que es una forma de reelección en diferente periodo, pero fue una reelección. Que no fue inmediata, es otra cosa. Y voy a poner otro punto quizás más a la llaga dentro de este tema. No valoramos la reelección. Ah, muy bien. Y entonces, ¿y los alcaldes por qué se reeligen? Sí. ¿Y los diputados por qué se reeligen? Hemos tenido acá, bueno, doña Milagro Navas tiene ya, ¿cuántos? 6 periodos ahí, y es una reelección lo que ella hace. Creo que son más periodos. Claro, pongamos 6 periodos, ¿verdad? Esa es una reelección. Pero es una reelección de carácter que la población le está dando el voto por lo que hace. Entonces, esta forma de valorar el tema de la reelección, hay que verlo entonces desde dónde viene. No es en sí la reelección el punto definitivo. Que hay 3 formas de reelección que se puedan dar, que es la reelección procesal, es decir, que se deje un periodo sí, un periodo no, eso es otra cosa. La reelección inmediata, que es por la que se está valorando ahora, y la reelección totalitaria, que es cuando ya se perpetúa en el poder, que es una forma diferente. Pero la reelección está basada bajo 3 líneas que se pueden tomar. La legislativa,
que es donde la Asamblea puede hacer una modificación a la Constitución. La judicial, que es aquí donde lo que plantea Isaac, que viene de parte de la interpretación de las salas que hacen su valoración, y la popular, que es por el referéndum, que en este caso lleva a una constitucional. Entonces creo que dentro de este proceso se está debatiendo el tema. Para mí va mucho más allá del tema propio de la reelección. ¿Qué hace ANEP, qué hacen las gremiales empresariales? ¿Qué piensas tú? Sí, es una visión muy particular donde cada uno va dando su punto de partida, pero viene a dar, quieras o no, ese ámbito de generar una perspectiva de país diferente. En donde decía el presidente, reaccionó a ese, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, y le dijo a la ANEP: el país ya cambió, acabó su tiempo de control del Estado. Y eso es lo que viene de lo que afirmamos. En referencia a lo que había sido, ¿no? Vaya, pero como dice Isaac, si la ANEP está en su derecho, lo único, y todos, cada quien está en su derecho y nosotros estamos en nuestro derecho, ¿verdad? Entonces, pero yo sí creo que no debemos parar, como dice Isaac y Juan Ramón, ¿verdad? Sí. Como dicen ustedes, no podemos parar el desarrollo del país, de todo El Salvador. Y miren, y la correlación de fuerzas la acabé de definir porque, pues sí, como dice Isaac, me encanta, dice, el pueblo es que lo va a reelegir, no es la ley, no es la Constitución. Si el pueblo quiere, va a volver a ser presidente. Él dice: voy a participar. Va a participar, y eso es lo que se le permite la ley. Y el proceso democrático de hacerlo. Y no hay que dudarlo, que la ley le tiene que permitir, porque el pueblo sí. Ahora, la actitud que debemos tomar es realmente de ir siempre a la expectativa del desarrollo de todas estas situaciones, estar pendiente de todas estas situaciones, porque también la gente que está en contra de continuar con el proyecto de transformación que ha planteado el programa de gobierno del presidente Bukele, está con todo el deseo de se retranca. Entonces debemos estar a la expectativa para defender el proceso de desarrollo de El Salvador. Solo cierro con un comentario. Te doy la palabra cuando regresemos, porque no me quiero atrasar con la publicidad. Vamos a una pausa. Gracias por estar con nosotros. Vamos a dar reacciones también de nuestro público que está participando a través de nuestras plataformas digitales. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, había quedado darte la palabra, Juan, creo que tú te había quedado darte la palabra. Sí, que quería recalcar en el sentido para la población en general, porque a veces los datos son muy sesgados y creo que cada uno hace su interpretación con base a los hechos que se dan en la realidad y también a las experiencias que uno vive. Desde el 2003, a partir del siglo XXI, Centroamérica era la única región donde no se daban así abiertamente las reelecciones, digamos de manera democráticas. En América Latina sí ya estaban algunos países con estos procesos, Europa ya lo estaba haciendo. Y empezó con el presidente Oscar Arias en Costa Rica. Sí. En Costa Rica, ojo, tenemos que Costa Rica es el país de la región más desarrollado en estos términos. El único país que actualmente en su constitución prohíbe la reelección de Guatemala. De ahí todos los demás países de Centroamérica sí valoran la reelección de una manera diferente. Entonces nos encontramos en un escenario en el que, lo pongo de contexto para no decir que solo nosotros somos aquí, etcétera. No, el entorno cambia y creo que hay que hacer, como se dice, esa lectura de los tiempos. Estamos en otro tipo de sociedad en donde por no llevar a ese desarrollo es que no se hizo esos cambios de manera mucho más particular y actual. ¿Por qué no se hicieron? Bueno, por propios intereses. Yo ya lo he dicho, o sea, las constituciones se manejan, es ese juego de reglas que ponen los grupos de poder para manejar el desarrollo del país que se quiere. Pues ahora es un nuevo entorno, es una nueva forma de sociedad y si los políticos
los parlamentarios de nuestros tiempos no lo hicieron, pues cae sobre un peso muy particular. Entonces, creo que el punto no es el hecho de decir si la reelección en sí es buena o mala, porque ya lo dije, han venido casos de reelección a nivel de grados medios. Y si nos vamos a la misma Constitución donde se quiere hacer relevancia a esto, todos somos iguales ante la ley, por lo tanto todos deberíamos tener las mismas opciones, los mismos tiempos, las mismas disposiciones para hacer. Derechos. Sí, fíjate que lo que te quería agregar es, y tomando un fragmento de lo que dice Juan Ramón, las constituciones son una herramienta que las hacen los grupos de poder cuando llegan al poder. Para tener poder. ¿Y el pueblo a quién le dio el poder en las últimas elecciones? Así es. ¿Quién tiene el poder para interpretar, para usar la herramienta de la interpretación de la manera como se debe de hacer? El gobierno. Entonces, el mismo pueblo, la misma sociedad, el mismo ciudadano, el votante le dio el poder al nuevo grupo, al nuevo poder, ¿verdad?, político, para poder interpretar la Constitución como la están haciendo. Pero qué bueno que lo están haciendo para cambios positivos. Han habido casos que lo han hecho para cambios negativos, como pasó en Venezuela, ¿verdad? Entonces yo creo que esa parte también es interesante de analizar, porque esa interpretación, esa herramienta de la interpretación te la da el poder. Lo han hecho efecto, lo están utilizando para bien, qué bueno, pero también tenemos que tener la contraparte de qué es lo que dice la población. Y te ponía el ejemplo de esta señora de 80 años. Esta persona, sin el ánimo de ofender o de estigmatizar, ¿verdad?, no te va a entender o no le va a hacer caso qué es lo que dice la Constitución. Lo que te va a decir es, mire, yo veo los cambios, aquí yo ya puedo salir a poner mi venta de pupusas y no me vienen a cobrar ninguna renta, mi economía está cambiando porque puedo vender más, mis condiciones están cambiando, ¿por qué no voy a darle el voto de confianza? ¿Que la Constitución qué? Miren, voy a aprovechar este momento porque creo que también trascienden noticias muy importantes. Sí. La participación de un salvadoreño, un uniense, por cierto, creo, Sí, ¿verdad? sí, de la Unión. En un viaje programado para este día en la NASA. Por ahí están las imágenes que creo que tenemos a esta hora. Dios lo libre. ¿Sí? Lo guarde. Está por despegar. Bueno, de hecho anoche conversaba la mamá con Salvador Javier Castellano, ¿verdad? Y hacía referencia que es un evento muy particular también que representa ese orgullo salvadoreño que se lleva en la sangre. El astronauta de origen salvadoreño viaja precisamente a la Estación Espacial Internacional a bordo de esta nave rusa Soyuz MS-22. ¿Verdad? Interesante esa imagen. Bellísimo. Que desde luego estamos apreciando, en la que el astronauta de origen salvadoreño Frank Rubio. Viaja precisamente a bordo de esta nave. Gracias, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerle, gracias Juan, gracias doña Mélida, gracias también a ti, Isaac, por habernos acompañado esta mañana en este análisis político semanal, ¿verdad?, de este día miércoles. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.